Yo, por ejemplo, no quiero que saquen el móvil en clase y tengo que estar también pendiente de eso, porque se distraen. Y cuando tú autoeditas, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces? ¿Quién te corrige lo que has escrito? Pues en varias de ellas contraté a un corrector profesional. Mira, Cuando sopla el viento de Levante, yo al final cambié los años, en vez de ambientarlo en el 2011, lo ambienté en el 90 y se me escaparon unos euros en la primera edición. Y claro, la gente me decía, oye, ¿qué pasa aquí? Porque estamos en el 90 que hay euros. ¿Qué tal, gente maja? ¿Cómo estáis? Un nuevo episodio y el protagonista de hoy para mí es muy especial. Yo le tengo mucho cariño. Aprecio porque nos conocemos personalmente y le quise traer en la primera temporada. Cuando pusimos en marcha Gente Maja, yo le tenía en mente, pero cuando estuve buscando en enero de 2025 vi que había participado en A Punto de Sal, otro podcast de aquí de Segovia, de Rocío, del grupo José María. Y yo no quiero pisar a nadie y en Segovia tenemos que ser todos amigos y favorecer que las cosas funcionen y funcionen bien para todos. Así que dije, voy a esperar un poco a que Alberto Martín esté más libre y venga en la segunda temporada. Así que hoy está con nosotros Alberto Martín. Alberto, bienvenido. Pues muchas gracias y además sabes que ese cariño es mutuo después de tantas décadas, vamos a decirlo así. Y además en ese podcast además también pasé un rato muy divertido con Rocío. Y que yo creo que tiene que ser así, o sea, que si vemos que nos podemos pisar, Sí. no pasa nada por esperar un poco y en todo. O sea, que los segovianos tenemos que favorecernos entre nosotros. Pues sí, somos pocos pero bien ordenados. Claro que sí. Alberto, ¿quién es Alberto? Pues mira, Alberto actualmente es un segoviano de 1982 que actualmente se dedica a la profesión de profesor en la Universidad de Valladolid, en el campus María Zambrano, soy profesor de publicidad. Digamos que mi vida laboral toda ha estado marcada por la gestión de perfiles de las marcas en las redes sociales, lo que llamaban community manager. Siempre lo he hecho además de forma autónoma, es decir, siempre trabajaba por mi cuenta, Sí. vinculado a agencias de publicidad. Y bueno, luego aparte pues también tengo una tercera faceta que no la tengo abandonada y que me da muchas alegrías también, que es la de escribir libros. Pero lo dices así como si fuera cualquier cosa. Bueno, no, lo que pasa es que lo digo en el orden un poco de empezando por a lo que me dedico más, a lo que me da de comer y a lo que me quita más tiempo. Vale. Nunca he querido llamar a la profesión, a escribir libros, una afición, porque al final creo que es algo un poquito más serio que requiere cierta coherencia. Pero sí que yo lo he visto como una afición, en el sentido de que nunca me he visto obligado a nada. Entonces es algo que he hecho más por divertimento y por una necesidad personal que por una obligación con nadie. Vale. Venga, lo has dicho por ese orden. Vamos a empezar por la universidad. ¿Qué te motivó a ser profesor de universidad? Pues me motivó, siempre uno empieza a veces en la vida por azar y bueno, recibí una llamada en su día de una amiga que le habían ofrecido una vacante de urgencia porque había una baja de maternidad, pero ella no podía acogerla y me dijo que ella se iba a vivir fuera y que si la quería yo. Yo en aquel momento ya estaba trabajando de publicista de freelance y era una condición clave, además, que el horario de la universidad y el de la agencia pudiera ser compatible. Y siempre me gustó, además, no enseñar porque nunca lo había hecho. Sí que había hecho los cursos del doctorado como una pequeña aproximación y enseguida vi que además a lo que iba a enseñar era lo mismo que estaba haciendo un poco a nivel de comunicador. Entonces me pareció que era algo interesante. Además, en aquella época tenía 28 años. Entonces llevaba solo 4 o 5 años fuera de la universidad. Y me pareció una aventura que no pensaba que iba a durar tanto y que se iba a convertir al final en mi medio de vida. Sí. Pero la verdad es que me alegro un montón porque me gusta mucho lo que hago. ¿Cuántos años? Pues va a ser ahora, en enero hace 15. 15 años. Vale. ¿Diferencias de hace 15 años a ahora? Pues todas las que quieras. Primero que ya tenemos un campus, que en aquella época todavía estábamos entre el Palacio de Mansilla y Mahonías. Entonces, evidentemente, las diferencias con Mahonías no podemos dedicar ni 10 segundos porque son obvias. Y bueno, luego ha cambiado todo a nivel de mentalidad, de gestión, todo está digitalizado ya. Y por supuesto, las generaciones son otras. La sensación que me da en estos 15 años, sin que publicidad, o por lo menos donde yo di clase, pueda extrapolarse a todo el sector juvenil, quiero decir, pero sí que antes creo que un cambio generacional llevaba más años y ahora creo que hay muchos pequeños cambios en un lustro, en 5 o 6 años, notas diferencias muy grandes respecto a los anteriores. Cuando tú entraste, ¿seguían tomando apuntes con la mano?
Sí, sí, porque no todo el mundo además todavía tenía un portátil ni lo llevaba, ni había enchufes en todas las aulas y demás. Entonces todavía se llevaba a mano, sí. Y Y ahora ahora todo, todo por ordenador. Yo, por ejemplo, no quiero que saquen el móvil en clase y tengo que estar también pendiente de eso, porque se distraen. Y sí que es verdad que, por ejemplo, las clases son un poco más cortas. Ahora es raro, nosotros tenemos a veces 2 horas seguidas y en aquella época pues hacíamos 1 hora 40, 45. Ajá. Y ahora más de 1 hora y media, 1 hora y 35, es verdad que ya empiezas a ver que la atención se disipa. Desconectamos. Sí. Pero nos pasa a nosotros también. Sí, 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 O sea, sí. nos pasa... Cualquier cosa que yo pueda achacar a la juventud está representada luego por el mundo adulto. Todas. Lo que sí que es verdad es que siempre la diferencia que yo le veo es pues que al joven, incluso al que viene de colegio instituto, pues todavía es más fácil influenciable porque se está formando. Pero cuando yo escucho lo de los jóvenes digo, los jóvenes y los adultos, que no somos mejores, de hecho somos peores porque somos más conscientes de las cosas. O sea que... Yo cuando ahora en el cole con los niños, dicen que no usen las tablets, que no usen los móviles. Yo ya, sí, es muy fácil decirlo, pero claro, nosotros también, claro. O sea, Sí, yo sí. estoy pegado al móvil mucho tiempo, demasiado. Sí, todos estamos pegados al móvil y incluso cuando te despegas de él parece que estás haciendo algo mal. De repente estas 4 horas que no lo has mirado y tienes 1000 mensajes, alguna llamada. El día del apagón fue curioso porque de repente todo el mundo desconectó, pero no tanto porque no pudieras, sino porque la gente sabía que el resto tampoco iba a poder estar con ello. Entonces fue una especie de liberación momentánea que duró 12 horas. Pero estamos igual, creo que es un problema que afecta a todas las generaciones y que destroza un poco el pensamiento. Totalmente. Y la relación con el alumnado, con los alumnos, también ha cambiado, imagino, del Alberto profesor con 28 años al Alberto profesor con 42, Sí, 43. con 43, sí. Sí, sí que ha cambiado, la verdad. Ha cambiado porque además cuando yo empiezo te decía tenía 28 y daba clase a los de 22. Vale. Entonces técnicamente era muy fácil entenderlos. Ahora tú tienes que hacer más esfuerzo por entender al alumno, pero simplemente porque ahora podían ser tus hijos ya. Vamos, básicamente 43, los de segundo tienen 19, 20, pues fíjate, estamos hablando de 23 años de diferencia. Pero eso también convierte a la profesión de profesor de universidad, y supongo que por extensión, insisto, la de colegio-instituto, en algo muy divertido porque continuamente te está cambiando el panorama, ¿no? Parece que dices, bueno, siempre, encima si repites asignatura, siempre es lo mismo. Y te das cuenta que no, de que cambian muchísimas más cosas de las que parecen, aunque tú estés en el mismo lugar. Ajá. Porque probablemente el que cambia menos eres tú. Pero hay que hacer un esfuerzo mayor por entenderlos y porque no sean solo ellos los que se adapten del todo a ti, sino tú en parte un poco también a la hora de generar contenidos, de cómo los muestras, de cómo hacer recursos audiovisuales, de cómo les tienes que obligar a participar más para que no se escondan un poco en el conjunto, en el grupo. Requiere esfuerzo también. Y a mí eso me gusta porque creo que luego cuando se ponen a trabajar en una agencia o en un anunciante, ese tipo de aptitudes van mucho más allá para mí de aprender conceptos. Por lo general, yo creo que te valoran bien tus alumnos durante todos estos años y te valoran curso por curso, pero tú te lo trabajas. O sea, tú haces mucho por ellos, luego tienes seguimiento una vez que terminan. Hace poco he visto que estás intentando crear una plataforma de antiguos publicistas, ¿no? Antiguos alumnos, sí. ¿Qué quieres hacer con ello? Pues mira, el hecho de haber trabajado tantos años en publicidad sí que me da la visión de poder aconsejar en ciertas cosas a quien está a punto de acabar. La carrera de publicidad tiene un montón de salidas laborales con perfiles muy diferentes. Entonces yo lo que intento transmitirles es que no puede ser una cuestión azarosa de dónde cae uno. Si quiere ser diseñador, si quiere dirigir un evento, si quiere ser ejecutivo de cuentas, si quiere dedicarse al posicionamiento web. Pero claro, no pueden tener solo la visión del profesorado, por mucho que el profesorado se esfuerce en darles esa virtud. Y creo que es una labor también del profesor saber qué ha pasado después con los alumnos que cuando ha acabado la carrera. Y es muy sencillo ahora mismo porque con una red social como LinkedIn, si haces ese esfuerzo, lo tienes. Entonces, yo lo que quiero es que, aparte de que un alumno me pueda preguntar a mí, oye, ¿qué perfil crees que puede valer con lo que tú me conoces?, darle 2 o 3 teléfonos o 2 o 3 correos electrónicos de profesionales actuales que encima además tienen 30, 32 años, están en el sector y saben, han vivido esto, sí. Y además muchos han estudiado también en la Universidad de Valladolid y creo que pueden darle diferentes visiones. Entonces yo lo que pretendo es que además no se queden nunca con una idea, sino que cojan un abanico de opiniones y se queden con lo mejor y lo peor y empiecen a decidir. Si vas a trabajar 40 años en esto, por lo menos intenta que el trabajo te guste y se adapte a tus necesidades.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate que ahora estamos discutiendo si bajar la edad de votación a los 16 años y yo pienso, digo, si con 18 que elegimos qué es lo que vamos a estudiar después, tanto si es FP como si es universidad, y no sabemos lo que hacer para votar, fíjate, o sea, que les metemos mucha presión a las personas jóvenes desde muy temprano, yo creo. Sí, porque yo creo que una persona de 16 es más fácilmente moldeable Claro. y no está además en el mundo de la política ni va a estar. Entonces, de repente, no sé, da la sensación de que decisiones como esas tienen más un componente de a ver a quién le beneficia más, si a un sector ideológico o a otra, que a un propio beneficio de la ciudadanía. Sí, sí. Tu faceta como escritor, ¿cómo empezó? Pues mi faceta como escritor empieza... Bueno, a mí siempre me gustó comunicarme desde el colegio por notitas, por cartas y demás, ¿no? Siempre cuento que era más fácil que te dijera una chica que no por carta que a la cara. Menos vergüenza. Claro, decía, no me ha contestado la carta, pues esto es un no. ¿No? O silencio administrativo, es un sí. Sí, sí, efectivamente. Sí, pues aquí era un no. En aquella época, en los 90, era un no, un silencio administrativo. Pero bueno, a mí siempre me gustó y ya en la época del instituto empecé a ver que era algo que no me costaba y que decía me gustaba. Y luego en la época empezaron los blogs, más o menos por el 2005, 2006, bueno, no que empezaron, sino que yo empecé a usarlos, pues empecé a compartir relatos cotidianos con la gente en Facebook y en Twenty en aquella época y vi que a la gente le gustaba. Y rápidamente, si tú escribes relatos cortos, es bastante probable que se te quede corto ese formato y quieras más. Y en el 2010 empecé a escribir una novela un poco como una especie de experimento, a ver hasta dónde yo era capaz de llegar. La terminé y tuve suerte que fui finalista del Premio Ateneo en Sevilla, que es un premio, pues está bien. Y a partir de ahí yo ya tomé una concepción diferente de lo que era la escritura. Digo, vale, una cosa es que mi grupo cerrado de amigos conocidos en redes le pueda parecer algo divertido, una anécdota, pero ya que desde fuera, en un premio así, algo te valoren, pues me dio pie a decir, oye, no tiene sentido dejarlo en una novela. En cada una parecía que podía haber sido la última, pero en todas yo veía que mejoraba algo respecto a la anterior. Y bueno, así estoy, llevo 5. Ahora lo tengo un poco parado porque tengo que hacer algunas cosas de la universidad que me requieren la escritura más académica, pero tengo que volver ya porque el cuerpo me lo va pidiendo. ¿Pero tienes proyecto la Sí, sexta? sí, tengo proyecto. A veces pienso que ahora sí que puede ser la última en función de cómo funcione, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que de las 5 novelas, 4 no han tenido un componente comercial en el sentido de que si yo vendía 500 o 5.000, Bienvenido. Bienvenido. Una de ellas, El silencio de Raquel, que además está ambientada en Segovia, sí que se la quedó Penguin Random House en su sello de bolsillo, en Ediciones B, y ahí sí que evidentemente la responsabilidad era otra. Pero bueno, fue una temporada muy corta, porque luego yo volví a la autoedición. Y en el fondo a veces me siento cómodo, porque la sensación que me dio un poco estando allí era que era cola de ratón, ni siquiera cabeza de ratón. Claro, está muy bien decir que estás en Penguin y demás, pero al final toda esa parte creativa me quedaba un poco secundaria respecto a tener que estar pendiente de otras cosas. Y a mí lo que me gusta al final es escribir y si tengo que publicármela yo o una editorial muy pequeñita, no me importa tampoco. Vale, en Segovia tenemos una editorial, ¿no? En Segovia, pues sí, tenemos varias editoriales. Bueno, tenemos a Carlos Roth con La uña rota, que además recientemente ha sido premiado. Luego también tenemos a Derviche y tenemos gente que hace cosas muy interesantes. Que sería una cuadratura de círculo muy bonita. Sí, Escritor sí. segoviano, editorial segoviana. No lo descarto en ningún momento, ¿eh? Vamos, ellos también tendrán mucho que decir, pero sería un honor, sí. O sea, ¿por qué no? ¿Diferencias entre autoedición y que nos llame una editorial? Pues mira, la diferencia es que en la autoedición te ocupas de todo. Y eso, si ya sabes un poco, yo a la autoedición llegué en la 4ª novela. Ajá. Entonces ya sabía de qué iba el negocio. Si vas en la primera, es muy fácil caer en errores. Al final, la autoedición, las empresas de autoedición, quieras o no, eres un número más. Parece como que estás vendiendo sardinas o fruta o plantas. Vale. Y hay muchas decisiones que tomar, desde un punto de vista estilístico, de portada, de precio que poner, de dónde distribuirlo, de qué entra y qué no entra en el libro. Y claro, si tú empiezas en la autoedición, el problema es que cualquier cosa que vas a ver te parece una maravilla, porque cuando ves que el libro pasa del Word a un libro, todo parece bonito, pero hay muchas cosas que tienes que decidir y que alguien te tiene que aconsejar. No es un proceso que de primeras de novato puedas hacer solo. Y luego el caso de la edición por una editorial grande, pues a mí lo que me sucedió es que además se juntó la pandemia. Entonces todo se empezó a retrasar, procesos de corrección de la novela tardaban más,
la siguiente novela que tenían que verla ellos también se retrasaba, contactar con los editores me costaba muchos días, y en cambio, pues cuando he estado en una editorial pequeña, por ejemplo en las dos primeras, era Editorial Premium en Sevilla, pues era una relación mucho más cercana. Claro. Entonces, claro, ahora me lo dices con los años y con un poco ya la experiencia, y claro, a nivel de ventas la visibilidad ha sido mayor siempre en la grande. Por Silencio de Raquel, cuando salió, las 2 primeras semanas en la FNAC estaba colocada en los stands de novedades. Automáticamente, solo por estar ahí, vendes 1.000, 1.500 libros sin mover un dedo. Y lo otro, pues tienes luego pues, que hacer tu función en redes sociales, hacer tus posts, invertir parte de los beneficios. Entonces, bueno, yo he estado más cómodo en las pequeñas, quizá por esa falta de ambición comercial. Pero claro, que te escriba un amigo y te diga estoy viendo tu libro en el Corte Inglés o en la Casa del Libro, Claro, eso... pues también te llena un poco. Sí, sí, claro. Luego el tema de la autocorrección, o sea, de la corrección, cuando tú autoeditas, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces? ¿Quién te corrige lo que has escrito? Pues en varias de ellas contraté a un corrector profesional que me lo hiciera, y en otra, pues por ejemplo, se lo pasé a un amigo que sé que tiene un nivel de escritura bastante grande y me vio varias cosas, pero siempre se escapa también. De hecho, siempre digo a la gente, oye, si veis una errata, dímelo, porque de cara a una futura segunda edición, pero te da mucha rabia. Sabes qué va a pasar en todos los libros, en los buenos, en los regulares, en los malos, pero te da mucha rabia porque tú por ahí has pasado 15 veces, vamos. Pues 15, 20 veces sí que te lees un libro claro. que autoeditas fácilmente. Y dices, ¿cómo se me ha podido escapar esto? Mira, Cuando sopla el viento de levante, yo al final cambié los años, en vez de ambientarlo en el 2011, lo ambienté en el 90 y se me escaparon unos euros en la primera edición. Y claro, la gente me decía, oye, ¿qué pasa aquí? Porque estamos en el 90 que hay euros. Digo, bueno, es en Cádiz y los gaditanos hacen lo que quieren. Tal cual, ¿eh? Qué bueno. Y yo pensaba, pero ¿cómo es posible que esto que lo haya leído 15 veces se me ha podido... Cuenta, y claro. el editor que lo ha leído se nos ha comido los euros? Y luego, ¿cuáles son tus hábitos como escritor? ¿Escribes por la noche o cuando te llega la inspiración o en vacaciones? ¿Cómo lo sueles hacer? Pues hay una evolución muy grande de las primeras novelas a las últimas, porque al principio escribía cuando tenía un rato, pero a partir de la tercera me di cuenta que escribir requería una dinámica casi diaria, rutinaria. Eso lo fui descubriendo hablando con muchos escritores, especialmente en el High Festival. Yo era el típico friki que siempre levantaba la mano y a todos les preguntaba lo mismo. Oiga, ¿usted cómo escribe? Entonces, claro, el que estuviera siempre allí diría, este chico va a apuntar siempre la misma... Pero ahí empecé a ver cosas que eran diferentes, pero había un punto en común y era, yo tengo que escribir todos los días. Pero no por una cosa de necesidad mía, sino que la historia, cuando he empezado yo a trabajar así, me he dado cuenta que la historia te empuja para adelante. Y cuando paras y vuelves y tiras para atrás y demás, o empiezas a corregir en vez de ocuparte de escribir para adelante, lo que sucedía es que es como si sales a correr y te paras cada 2x3. Y eso lo aprendes con el tiempo. Entonces, no tiene tanto de inspiración, porque hay días que de 5 páginas puedes borrar 4 y días que dejar a 5. Es más de sentarte y decir estas próximas 3 horas. Y antes escribía más por la noche y ahora que me estoy haciendo viejo, escribo más por la mañana y por la tarde. No digas lo viejo, que somos de la quinta. Sí. No sabía cómo arrastrarte. Los 40 son los 30 de... El otro día cumplía un alumno y le digo, ¿cuántos cumple? Y dice, 20, no me hables, me dice. Digo, mira, no me hables tú a mí. Y estaba como diciendo, qué viejo soy con 20. Digo, madre mía. Entiendo que los 5 libros son como tener 5 hijos y no puedes decantarte por ninguno, pero ¿con cuál te quedas? Pues en mi caso sí que me decanto. Anda, mira. Sí, si de repente hubiera un incendio y solo pudiera salvar 2, quemaría 3 de mis hijos. Para mí hay 2 libros que son especiales. Uno es Las vidas que no eran, que es la 4ª novela, que para mí a nivel estilístico es con diferencia la mejor. Creo que es una novela donde yo pego un salto bastante grande, sobre todo en la trama, en cómo meter tramas secundarias, en no ir directamente al grano, sino darle un poco la vuelta a las cosas. Y luego la primera, Tras la estela de un cuadro, porque es la primera que hice, la que fue finalista del Ateneo. Y eso es pues como un poco cuando vas a un examen sin estudiar y sacas un 8, que dices, habrá equivocado el profesor. Yo veía que decía, joder, esto es una novela que tengo mucho cariño, que además no he vuelto a leer, porque si la volviera a leer ahora probablemente empezaría a pensar que tenía que haber cambiado algo, y en el 2010 tenía 28 años y no, o sea, era imposible que la hiciera mejor porque no tenía madera. La que más le ha gustado a la gente es El silencio de Raquel, la que está aquí ambientada en Segovia, que es una novela negra, pero para mí, por ejemplo, es la que menos me gustó hacer. Había muchos condicionantes relacionados con la policía, con el juez, con el abogado, que hacía que yo notara que no era libre para escribir lo que quería,
y no me divirtió, por ejemplo. Pero luego quizás ese esfuerzo doble que tuvo que hacer por ser realista, el lector lo reflejó así porque El silencio de Raquel, para que te hagas una idea, ha vendido más que las otras 4 juntas. Fíjate. Bueno, te diría que más del doble que las otras 4 juntas. Con lo cual, si el espectador está escuchándome, puede pensar que las otras 4 son muy malas. No, hombre, no. Pero es un tema más comercial, y lo que te decía antes, de estar en una editorial grande o en una editorial pequeña. ¿Cómo es el día que te ves en tu libro ahí? Pues es una especie de... Bueno, es una alegría porque de verdad uno no es consciente de la cantidad de horas que te lleva, no solo delante del ordenador, sino cuando estás por la calle y piensas y de repente paras y te haces una nota de voz para que no se te escape algo. Y también es una manera de decirle adiós, porque yo en el momento que sale la novela y ya la presento y demás, me desentiendo totalmente de ella. De hecho, por ejemplo, en mi casa no tengo ni los libros porque siempre se los he dejado a alguien o se los he regalado a alguien y nunca los he repuesto. Entonces consideras que ya has hecho tu parte y que ahí se queda. ¿Dónde? Pero, joder, es una alegría muy grande porque es que, de verdad, es que cuesta muchísimo tiempo. En algo, además, que es totalmente voluntario. O sea, yo a veces pienso, digo, ¿por qué te has dedicado al pádel? Con todo el cariño a la gente que nos ve y que juega al pádel. No sé que mañana tenga un hater ahí. Alberto Martín dice que el pádel... no juguéis al pádel. No juguéis al pádel, que mata. Pero y luego es un trabajo muy solitario. Y muchas veces hay alguien que te dice, bueno, déjamela y le echo un vistazo, pero es muy complicado que alguien de tu entorno te pueda ayudar en esto. Claro, un escritor profesional que tiene un editor que le va guiando un poco, eso es un faro en el mar por la noche. Y lo mío es lo que tú creas. Entonces, claro, hay que tomar todo el rato decisiones y nunca sabes si lo estás haciendo bien. Claro, al final es muchas horas solo. Muchísimas horas. Y luego de corrección, pues acabas la novela y ha habido alguna que me ha llevado más tiempo. Esta última, por ejemplo, Los años que fuimos invencibles, que es una novela ambientada en los amigos de los 90. Te puedo decir que es una novela que escribí muy rápido porque tenía muy claro lo que quería y me divertía. Y el proceso luego de corrección me llevó más tiempo que el de escritura. Fíjate. Qué fuerte. Vale. Hay una faceta que me gusta mucho de Alberto, y es que puede opinar de cualquier cosa. O sea, te explico. No estás atado a nada, y entonces cuando ves algo que no te gusta, tanto a nivel de España como a nivel de Segovia, te sientes libre para dar tu opinión en redes sociales y que la gente pueda decir todo lo que quiera, que tú ya has dado tu opinión. Entonces es una cosa que a mí me gusta mucho de ti. O sea, que te sigo y que hay opiniones que estoy de acuerdo y doy me gusta o doy like, y hay opiniones que no me gustan y no doy el like, claro. Pero eso no lo hace cualquiera, y en Segovia menos. Sí, es peligroso, la verdad. Lo empecé a hacer nada más empezar Facebook y luego estuve muchos años iba a decir columnista, de blogger en el Adelantado de Segovia, ahora en acueducto2.com. Lo que pasa es que ahí escribo como más anécdotas y vivencias. Ahí no tienes críticas, en esas no se las dejo a otros colaboradores. Pues mira, eso es algo que yo aprendí en la carrera. Aprendí a leer de todos lados y a entender que cualquier posición podía tener, casi cualquiera, podía tener cierta cabida y cierta razón. Y cuando escribo esas opiniones o esas críticas a veces, uno también tiene freno, pero sobre todo lo tiene por evitar que lo malinterpreten. Y luego es verdad que hay un peligro, y es que muchas veces cuando yo dejo que todo el mundo debata, que a mí me encanta, es verdad que a veces al partir del cuarto o el quinto comentario la gente está hablando de otra cosa muy diferente a la que yo he puesto. Claro, pero es muy peligroso porque si alguien lo lee desde fuera, también puede pensar, esto lo ha dicho Alberto. Entonces hay veces que te decir, oye, que me desentiendo de las opiniones de la gente. A veces se empiezan a picar entre dos. Pero lo que no puede ser es que al final nos hayamos encerrado en una cosa en la que uno es de aquí o de aquí y no puede haber puntos intermedios. Esto de tener que comprar el bloque entero a un partido político, Sí, a un partido político. Al final sí, efectivamente a la política. Por al final la mayoría, todo acaba en ideología y demás. Ese centro que se ha perdido es donde estaba el debate. Y es donde decías, oye, pues mira, yo estoy de acuerdo con este y con este. Y ahora parece que en cuanto dices que estás en un lado aquí y en otro aquí, pues esa palabra tan fea de equidistante... pero luego hay otra que es que no, le pegas palos a todos. No, es que la gestión pública entiendo que es una cosa de errores. Pero cuando ya no estamos hablando de la gestión de la calle, de los ciudadanos, sino solo de mensajes, de a ver quién comunica mejor, a ver quién manipula mejor,
pues a mí me intento dar una opinión para que la gente hable más de hechos que de opiniones, porque al final parece que votamos al que habla mejor, no al que gestiona el fondo público mucho mejor. ¿Verdad? Pero además estamos en una sociedad radicalizada. O sea, o estás en una extrema o estás en la otra. Pero que hay grises. O sea, que en esta sociedad tiene que haber grises. Seguro, que no todo es blanco o negro. Tenemos que tener colores entre medias donde podemos estar la ciudadanía de a pie para poder opinar. Oye, lo has hecho esto bien o esto se podría hacer de otra forma. Y tú ahí estás. Y a mí eso me gusta mucho. Lo intento. El problema es que nadie se reconoce en el extremo. O sea, no en el extremo, sino en esa polarización que decimos ahora. Siempre son los otros, pero nunca hay un punto de partida de decir, oye, a lo mejor yo también estoy contribuyendo a esto, me estoy enfadando con este en vez de sentir indiferencia o en vez de pensar que a lo mejor voy a preguntarle porque puede tener razón. Y creo que al final ahí todo viene a que hay mucho menos diálogo. Eso es. Y al final perdemos todos. Perdemos todos, vamos, por todos lados. Lo que pasa es que no lo sabemos, o no nos queremos dar cuenta, mejor dicho. No nos queremos dar cuenta. Sí. Vale. Te voy a hacer varias preguntas que solemos hacer en cada episodio. Tú has visto cosas fuera de Segovia, por tu trabajo también has tenido que viajar a otros sitios, a otras partes de España y tal. ¿Qué te gustaría traer de otros sitios que no tenemos en Segovia? ¿Qué me gustaría traer? Pues quizás creo que a veces en la ciudad podemos tener todos cierto conformismo del hecho de que está Madrid al lado y que Madrid nos corrige cualquier error. Y creo que eso lo hemos dado por hecho. Y creo que a lo mejor cierta ambición más en pensar que esta provincia es maravillosa y que tiene muchas posibilidades, que no harían falta estar continuamente recurriendo a Madrid. ¿Qué gente maja es eso? Es que tenemos una riqueza de personas que no somos conscientes. Sí, te lo comentábamos antes de empezar, un montón de gente que conocía y que descubres que está haciendo cosas muy interesantes. Bien. Alberto, ¿a quién te gustaría escuchar en Gente Maja? ¿A quién me gustaría escuchar en Gente Maja de Segovia? Pues me gustaría escuchar, pues por ejemplo, pues me gustaría escuchar a mis alumnos de Publicatessen, a los que dirijan esta edición, porque me gustaría que ellos contaran a la sociedad todo lo bueno que aporta un festival de publicidad que organizan ellos. Y que creo que además cada año crece y que les aporta un montón de cara precisamente a lo que decíamos antes de su vida profesional. Y que la gente de Segovia los conociera aún más. Venga, ahí me lo has metido, pero bueno, lo intentamos, venga, vale. Y la última ya, ¿qué le gustaría ser Alberto Martín de mayor? ¿Qué le gustaría ser Alberto Martín de mayor? Pues mira, me gustaría que esta vocación que nació en la propia profesión, que es la de profesor, me acompañe hasta el final. Porque a veces veo profesores ya cerca de la jubilación que han podido perder cierta vocación o cierto interés, pues por razones muy diversas que pueden ser personales, profesionales y que tienen cierta lógica, ¿no? Porque al final te desgasta. Pero creo que es una profesión muy bonita, en la que creo que además si escuchas a tus alumnos puedes ayudarles un montón, influirles de manera positiva, y creo que eso hay que mantenerlo hasta el último día y que no creo que sea una cosa que tenga que estar reservada a profesores más jóvenes o a profesores que, pues como te decía antes, que tengan la vocación del primer día. Si tengo que trabajar hasta los 70, que tiene pinta, pues me gustaría que cuando tenga 69 y me vuelvas a llamar, pues pueda decirte que me levanto todas las mañanas y que me apetece ir al campus. Venga, te espero entonces. Ojalá. Gracias, Alberto. A vosotros por la invitación. Muchas gracias.